Bueno, chicos, vamos a ver entonces unas aplicaciones de la derivada. ¿Ok? En este caso, pues, vamos a comenzar con estas aplicaciones de la derivada y vamos a comenzar definiendo qué es un extremo de una función. ¿Ok? Eh, una función vamos a considerar una función que esté definida sobre un intervalo i y que contiene a un punto c. ¿Ok? Entonces pensemos que estas funciones pueden ser del tipo polinomios, por ejemplo. O pueden ser funciones como la función seno o coseno, ¿ok? Donde ese intervalo en realidad puede ser toda la recta numérica, ¿verdad? Ese intervalo ahí, dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? El intervalo de menos infinito al infinito, ¿verdad? En el caso de los polinomios, pues es válido esto. Pero bueno, podemos considerar un intervalo finito, ¿verdad? Digamos A, B, ¿no? Entonces vamos a suponer que existe un punto que está en ese intervalo, ¿verdad? Este punto le vamos a llamar C, un punto C. Entonces, f de C es el mínimo de f en i si la imagen de f de C es menor que o igual a la imagen de f de x para toda x menor que i. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos, ¿verdad? En una función aquí, miren que lo voy a graficar así chiquitito, ¿no? Supongamos que esto tiene, ¿verdad? Viene una función así. ¿Ok? Entonces, este punto es el punto C, ¿verdad? Que sería el mínimo. ¿Por qué? Porque supongamos que el intervalo I es este que está acá. Lo voy a dibujar acá, ¿verdad? Este que está cerrado. Entonces, I que está, son todos los puntos que están aquí, ¿verdad? Este es el punto A, este es el punto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que toda imagen de X, ¿verdad? Su imagen, f de X, ¿verdad? Esta es la imagen, f de X, siempre va a ser mayor que o igual a esa f de C. ¿Ok? Siempre va a ser mayor que o igual a f de C. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque este está arriba de este otro, ¿verdad? Arriba de f de C. Entonces, vamos a considerar lo mínimo si todas las imágenes f de C, o mejor dicho, todas las imágenes de las f de X, ¿verdad? Esta que está acá, van a ser mayores, ¿verdad? Van a ser mayores que esta f de C. O dicho de otra manera, f de C, la imagen de f de C siempre va a ser menor que o igual a f de X para todos los X que estén definidos en este intervalo que yo he puesto acá en A, B. Y se puede dar todo el caso contrario, f de C, vamos a decir que es el mínimo de f, es el máximo de f en i, si toda imagen f de C o la imagen de f de C es mayor que o igual a f de x para toda x en i. Es decir, vamos a suponer ahora que lo que tenemos es algo así. Vamos a poner acá. Vamos a poner algo acá. Entonces supongamos que tenemos una función que viene así. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que este punto es el máximo, ¿de acuerdo? Es el mayor, es la montaña, ¿no? Digamos, es el pico de la montaña, C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me tomo un intervalo I, ¿verdad? Aquí, digamos, este es A y este es B. Entonces, ustedes toman un X que esté en este intervalo. Vamos a ver que todas las imágenes X, ¿verdad? Todas las imágenes X, este sería otro X. Entonces, estas imágenes f de X, o esta imagen, digamos, no sé, le pueden poner otro número, ¿no? F de X, llámenle. Entonces, esta imagen siempre va a ser menor que la imagen que está aquí, que sería f de C. Este punto sería el punto C, f de C. Entonces, lo que nos quiere decir es que este punto va a ser el máximo. ¿Ok? Va a ser el punto máximo.
¿Por qué? Bueno, pues porque esta imagen f de c siempre va a ser mayor que o igual a esta f de x que está por acá. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Dice f de c es el máximo de f en y si f de c va a ser mayor que o igual a f de x para toda x que pertenece a y. Bueno, también es importante, ¿verdad? Decir que a los máximos y mínimos de una función se les llaman valores extremos de la función en ese intervalo y, en un intervalo y. Al mínimo y al máximo de una función se le reciben o se le recibe el nombre de mínimo y máximo absoluto en un intervalo y. ¿Ok? Bueno, a ver, hay que tener pendiente también que a veces es más fácil verlo, es más fácil relacionar, ¿verdad? Estas definiciones que de repente pueden ser un poco abstractas para muchos de ustedes o nuevas inclusive, ¿verdad? Pero sí, deben recordar que gráficamente a veces es mejor recordarlo o es mejor relacionarlo. Porque recuerden, una cosa es tener algo teórico, ¿verdad? Así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Bien formal. Y otra cosa es verlo desde un punto de vista gráfico. Es más fácil, ¿no? Pero, a ver, intuitivamente, ¿qué es un mínimo? Bueno, pues es un punto que es menor, ¿verdad? Que digamos que tiene un hueco, ¿no? ¿Sí? Es como, a ver, es como venir bajando de una montaña, bajamos y aquí hay un valle, ¿cierto? Entonces del valle volvemos a subir. Que se me viene a la mente el valle de Comayagua, ¿no? Cuando uno baja, ¿verdad? Bajando de Cihuatepeque, baja al valle y luego sube de nuevo para ir a Tegucigalpa, por ejemplo, ¿verdad? O tenemos un máximo cuando vamos subiendo y llegamos a un punto que es el máximo, ¿verdad? Y luego bajamos, ¿no? Entonces, esto está relacionado con los máximos y esto está relacionado con los mínimos. Así que este teorema, que se llama el teorema del valor extremo, nos dice que si f es continua en y, entonces f va a tener un mínimo y un máximo. Esto nos garantiza entonces que siempre vamos a tener un mínimo o un máximo. Claro, hay funciones, como las funciones constantes, que el máximo va a ser igual al mínimo. A ver, tiene sentido, ¿verdad? Porque, a ver, una función constante tiene esta forma. ¿Verdad? Es constante, como su nombre lo indica. Entonces el máximo es igual al mínimo. Claro, aquí no tiene mucho, a ver, no es muy intuitivo, ¿verdad? O no es muy divertida la cosa. Porque todo es, el máximo es igual al mínimo. Las imágenes son iguales. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta segunda figura vamos a definir qué es un punto crítico. Y vamos a aplicar la derivada para encontrar esos puntos críticos. Bien. Entonces, vamos a suponer que f está definida en C, ¿verdad? Entonces, para calcular estos puntos críticos debemos de recordar dos cosas. Dice, si f de C es igual a 0 o si f no es derivable en C, fíjense bien que esta función que tengo acá no es derivable en C. Cuando tenemos picos en las funciones, significa que la derivada no existe en este punto C. ¿Ok? Ejemplo, bueno, el valor absoluto. La función de valor absoluto tiene una forma de una B, de una V. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dibujo la función valor absoluto, nos vamos a dar cuenta que la función valor absoluto tiene esta forma, ¿verdad? Tiene una forma de una B. Entonces aquí, en x igual a 0, ¿verdad? Donde C sería igual a 0, la función, la derivada no existe. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo que les he puesto por acá, la función no es derivable en C. C pico no tiene derivada. Sin embargo, en el segundo caso, esta función tiene dos cosas. Tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Ok? Pero un punto crítico puede ser un máximo o un mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces, C puede ser un máximo o un mínimo. Esto lo vamos a determinar después, algebraicamente.
Sin embargo, gráficamente, nosotros podemos intuir, ¿verdad?, que la palabra máximo viene para acá este punto y la palabra mínimo viene para este otro punto. ¿Ok? Un máximo lo podemos relacionar con una montaña, ¿cierto? Con el pico de una montaña. Y un mínimo, pues con un valle, ¿de acuerdo? Con un valle. Es como estamos en la montaña, imagínense. San Pedro es un valle, ¿verdad? Está sobre un valle, perdón. Entonces, el valle sería el mínimo, ¿de acuerdo? Ok, y esto tiene importancia porque imagínense lo siguiente, ¿dónde se aplica estas derivadas también? En los problemas de la física, de la velocidad. De hecho, Newton, cuando creó el cálculo, lo creó con el objetivo de resolver problemas relacionados con la velocidad, ¿de acuerdo? Con la velocidad instantánea. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que nosotros vamos frenando en un carro, ¿ok? Imagínense que aceleramos un carro. Cuando aceleramos un carro, aumenta la velocidad, ¿cierto? Y cada vez aumenta más la velocidad si vamos acelerando. Pero si nosotros miramos a unos metros, supongamos a 1 kilómetro adelante, nosotros vamos inconscientemente frenando poco a poco. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que ese aumento de la velocidad va a llegar a un punto en el que cuando vamos frenando, la velocidad prácticamente va a ser cero en algún momento, ¿verdad? En algún momento. Bueno, entonces hay una aceleración y hay una desaceleración. Una aceleración me lleva a una velocidad alta y una desaceleración hace que la velocidad vaya disminuyendo poco a poco hasta que el automóvil se va a detener. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque estos conceptos se aplican en física. Es que ustedes saben que uno de los requisitos para llevar física es el cálculo. Ok, veamos entonces este ejemplo. Vamos a determinar eh, el valor de la derivada si existe en cada extremo indicado. ¿Ok? Pensemos en este ejemplo. Miren que ahorita vamos a estar trabajando a ciegas. No sabemos cuál es el valor de la derivada, pero recuerden que el concepto de derivada es la pendiente de la tangente en un punto. En este punto es el punto 2 en X, 3 en Y, ¿verdad? Si ustedes sustituyen 2, X por 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí 2. Ok. Ok. Determinar el valor de la derivada, si existe en este intervalo. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a ver si existen en ese intervalo, ¿verdad? En este extremo. Perdón, aquí es 2. Fíjense bien, aquí es 2. Me extrañaba porque este es 2. Entonces, vamos a calcular el valor de la derivada en ese punto. Vamos a ver qué nos da. Bueno, derivemos. G de X es igual a. La derivada de X es 1. A ver, esta función, de hecho, se puede escribir así, como X más 4 por X a la menos 2. Entonces, esto va a ser igual a 1 más 4 por menos 2 por X a la menos 2 menos 1. O sea que G' de X va a ser igual a 1 menos 8 por X a la menos 3. Pero si queremos evaluar en 2, vamos a ver G de 2. Esto va a ser igual a 1 menos 8 por 2 a la menos 3. Es decir, esto es igual a 1 menos 8 por 1/8. Y esto en efecto es 0. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que este punto, ese punto 2, es un C. ¿Ok? Es un C. ¿De acuerdo? Es una C. ¿Y esto qué significa? Bueno, que esto es un punto crítico. Esto significa que este punto C es un punto crítico. ¿Por qué? Bueno, pues porque la derivada me da 0. Y entonces, esto implica, ¿verdad? Según la diapositiva anterior, que esto puede ser un posible máximo o un posible mínimo. Bueno, lo vamos a ver a continuación en una gráfica hecha en Desmos. Bueno, fíjense que aquí tenemos en Desmos, en la calculadora Desmos,
Y bueno, hemos comprobado que en el punto 2, en efecto, ¿verdad? Les decía, al menos algebraicamente comprobamos, ¿verdad? Y por el uso del cálculo de la derivada, que esta función tiene un mínimo, ¿verdad? Habíamos dicho en 2,3. Así que la función tiene un mínimo acá. En el otro lado, pues no tiene un mínimo ni un máximo, ¿no? Ni algo que se le parezca, ¿cierto? Porque vean. Entonces, donde sí hay es en este punto. ¿Ok? En este punto. Fíjense bien que esto es un punto crítico donde la pendiente, ¿verdad? Si ustedes ponen una pendiente aquí, una tangente, la tangente, recuerden ustedes que la tangente no es más que una recta. Y esa recta o la pendiente es una recta horizontal, ¿ok? La derivada en este caso debe ser una pendiente horizontal porque es la única manera de poner una tangente ahí, ¿verdad? Que esa tangente tenga una pendiente cero. Por lo tanto, vamos a concluir entonces en la pizarra, ¿verdad? Que C igual a 2, en este caso, en efecto, C es igual a 2, es un mínimo, ¿ok? Es un mínimo ¿dónde? Bueno, lo voy a poner así, ¿verdad? Es un mínimo en el intervalo de 1 al infinito, ¿ok? Bueno, entonces vamos a decir que C igual a 2 es un mínimo eh, en el intervalo, ¿verdad? En el intervalo de 0 al infinito. Lo voy a poner así de 0 al infinito, ¿verdad? A ver, tenemos esto. Ahora, en el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a ver, ojalá, ¿verdad? Que sea un mínimo o un máximo. ¿En qué punto? Bueno, pues en este punto que tenemos acá, ¿verdad? En el punto menos 2/3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es derivar la función y luego evaluarla en x, ¿no? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, para la solución, derivemos. A ver, f de x es igual a menos 3x por x más 1 a la u medio. Derivemos f' de x va a ser igual, recuerden que esto es un producto, así que vamos a derivar eso, menos 3 por x más 1 elevado a la u medio. Menos 3x por el 1 medio lo bajamos, ¿no? Por x más 1 a la 1 medio menos 1. O sea que esto va a ser igual a menos 3 entre raíz de x más 1. ¡Ay, perdón! Perdón. Aquí no hay que bajar nada, ¿no? Entonces sería menos 3 por raíz de x más 1. Donde sí hay que hacer esto es acá. Sería menos 3x dividido entre 2 por raíz de x más 1. ¿Verdad? Entonces esto es f' de x. Ahora evaluemos. F' evaluado ¿en qué punto? Bueno, en menos 2/3, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a menos 3 por menos 2/3 más 1 menos 3 por 2 menos 2/3 dividido entre 2 por raíz de menos 2/3 más 1. Entonces esto va a ser igual a menos 3 por raíz de 1/3. Y acá, este 3 con este 3 se pueden cancelar. Este 2 con este 2 también. Y acá me va a quedar menos por menos más, ¿verdad? Más 1 sobre raíz de 1/3. ¿Ok? Pero esto es menos 3 sobre raíz de 3. Fíjense bien. Acá, ¿verdad? Y esto es... esto también se puede escribir como... Todo esto que está acá se puede escribir como raíz de 3.
Pero 3 entre raíz de 3 es raíz de 3 más raíz de 3. Y esto es 0. Ok, entonces veamos que este punto no sabemos qué es, si es un mínimo o es un máximo. De todas maneras, este punto es o un máximo o un mínimo. Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Porque al derivar la función nos va a dar 0. Al evaluarlo en ese punto nos va a dar 0. Entonces, estamos ante la presencia de un extremo. Este extremo pues, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. A ver, ¿se entiende, jóvenes? Ok, vamos entonces a graficarlo en Desmos. Bueno, al graficar en Desmos, nos vamos dando cuenta que aquí tiene un máximo. Ven, ese punto que ustedes miran acá, el menos 0.667, es el negativo 2/3, ¿verdad, chicos? Es el negativo 2/3, el punto en el que estábamos evaluando. Entonces, en efecto, la única forma, ¿verdad? Es poner una pendiente aquí, una pendiente horizontal, la derivada de 0, por supuesto. Entonces estamos viendo que el gráfico tiene, o mejor dicho, la función tiene un máximo en el punto de -1 al infinito. Entonces la conclusión es que de -1 al infinito, la función tiene un máximo. Eso lo vamos a poner a continuación. Entonces la conclusión es que C igual a negativo 2/3 es un máximo, ¿cierto? Es un máximo en el intervalo I que va desde -1 hasta el infinito. ¿Okay? Bueno, el punto en realidad es el punto este que está aquí, ¿verdad? El que es un máximo es la pareja, recuerden, ¿no? Es la pareja de puntos. Es toda esta pareja, ¿no? Este es un punto que en efecto para nosotros es un máximo y este punto que está aquí representaba un mínimo, ¿cierto? Un mínimo. Bueno, chicos, hemos comprobado al menos algebraicamente, usando el cálculo, por supuesto, y usando gráficamente la herramienta Desmos, hemos encontrado un máximo, un mínimo. Claro, esto tiene una teoría, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver, en un próximo video, vamos a ver que se pueden graficar, perdón, sin necesidad de graficar, podemos saber si un punto máximo, si un punto C, ¿verdad? Ese C, ese punto o esa coordenada X, X igual a C, representa un máximo o un mínimo evaluando, ¿verdad? En la función, ¿verdad? Comparando algunos valores. Bien. Bueno, nos vamos a quedar acá, chicos.